Desde el primer día en la universidad, Matías parecía diferente a los demás. Mientras sus compañeros llenaban páginas y páginas de apuntes con cada palabra que el profesor decía, él apenas escribía unas cuantas líneas en su cuaderno, no hacía preguntas, no participaba en los debates y en ocasiones incluso parecía estar distraído mirando por la ventana. Algunos de sus compañeros comenzaron a notar su actitud y pronto se ganó la fama de ser el estudiante menos comprometido de la clase. Si sigue así, va a reprobar todo, murmuraban entre ellos. Pero a Matías no parecía importarle lo que los demás pensaban. No es que no le interesaran las clases, simplemente tenía su propio método para aprender. A medida que pasaban los meses, la impresión que tenían de él no mejoraba. Durante los trabajos en grupo, contribuía lo justo y necesario, sin mostrarse especialmente entusiasta. Cuando llegaba el momento de estudiar para los parciales, mientras algunos pasaban noches enteras repasando, Matías apenas hojeaba sus apuntes en la cafetería. Aquello exasperaba a muchos, especialmente a Carla, una de las estudiantes más dedicadas, quien un día no pudo contenerse y le preguntó con ironía: «Oye, Matías, ¿tú en serio crees que con eso vas a aprobar?». Él sonrió con tranquilidad y respondió simplemente: «Ya veremos». Su actitud, lejos de aclarar dudas, solo alimentaba la incomprensión y el escepticismo de sus compañeros. Cuando llegaron los primeros exámenes parciales, muchos esperaban que Matías finalmente se diera cuenta de su error. En la mañana de la prueba, mientras otros repasaban frenéticamente en los pasillos, él llegó con su mochila al hombro. Despreocupado como siempre, se sentó en su lugar, miró las preguntas y comenzó a escribir con calma. Sus compañeros, en cambio, sudaban sobre sus hojas, tratando de recordar cada detalle de los apuntes que habían memorizado. Al salir del aula, algunos comentaron lo difícil que había sido el examen, y Carla, con una mezcla de burla y curiosidad, le preguntó: «¿Y tú qué, Matías? ¿Cuántas adivinaste?». Él se encogió de hombros y respondió con su típica serenidad: «Creo que me fue bien». Los resultados salieron una semana después, y para sorpresa de todos, Matías no solo había aprobado, sino que había obtenido una de las mejores calificaciones del curso. Al principio, algunos pensaron que había tenido suerte o que el examen había sido más fácil de lo esperado, pero cuando se repitió el mismo patrón en los siguientes parciales, la sorpresa se convirtió en incredulidad. Mientras algunos estudiaban días enteros para obtener resultados mediocres, él seguía escribiendo lo mínimo en clase y aún así salía con notas impecables. Esto comenzó a generar murmullos entre sus compañeros, quienes no entendían cómo alguien que parecía no esforzarse podía superar a los que dedicaban tanto tiempo al estudio. Carla, frustrada por la aparente facilidad con la que Matías lograba sus calificaciones, decidió enfrentarlo directamente. Una tarde, después de clase, se acercó a él mientras guardaba sus cosas en la mochila. «No lo entiendo, Matías. ¿Cómo haces para sacar esas notas sin estudiar? No puede ser solo suerte», dijo con tono serio. Él la miró por un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena explicar su método, y luego respondió con tranquilidad: «No es que no estudie, Carla, solo que lo hago diferente. En vez de escribir todo lo que dice el profesor, me concentro en entender lo que realmente importa. Si lo comprendo en clase, después no tengo que memorizar nada». Su respuesta la dejó perpleja.
Para ella y muchos otros, el estudio siempre había sido una cuestión de esfuerzo y repetición, pero Matías lo veía de una manera completamente distinta. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a observarlo con más atención. Se dieron cuenta de que, aunque parecía distraído en clase, en realidad estaba escuchando con detenimiento. No tomaba apuntes extensos porque su mente trabajaba organizando la información de inmediato. Mientras otros memorizaban datos, él buscaba conexiones lógicas entre los conceptos. Cuando le preguntaban algo, no respondía con frases aprendidas, sino con explicaciones claras y estructuradas. Su forma de aprender era intuitiva, casi natural, y poco a poco algunos compañeros empezaron a reconsiderar sus propias estrategias de estudio. A medida que se acercaba el examen final, la presión en la universidad aumentaba. Los pasillos estaban llenos de estudiantes repasando en voz alta, intercambiando resúmenes y preguntándose unos a otros los temas más difíciles. Carla, que siempre había sido de las más aplicadas, comenzó a sentirse insegura. A pesar de haber estudiado durante semanas, su cabeza estaba saturada de información y le costaba recordar detalles clave. Fue entonces cuando, en un impulso inesperado, decidió hacer algo que nunca habría imaginado. Le pidió ayuda a Matías. Si tu método es tan bueno, ¿por qué no me enseñas cómo estudias? Le dijo con una mezcla de escepticismo y desesperación. Matías aceptó sin dudarlo y le propuso un trato simple. En vez de pasar horas memorizando, se sentarían a conversar sobre los temas, como si estuvieran explicándole la materia a alguien más. Al principio, Carla se sintió fuera de su zona de confort. No tener un libro o unos apuntes enfrente la hacía sentir que estaba perdiendo el tiempo. Pero a medida que la conversación avanzaba, algo cambió. Matías le hacía preguntas que la obligaban a pensar, no a repetir información. Si no puedes explicarlo con palabras simples, es porque no lo entendiste bien, le decía. Poco a poco Carla se dio cuenta de que estaba reteniendo la información de manera más natural, sin necesidad de forzarse a recordar palabra por palabra lo que había leído. El día del examen final, Carla se sintió diferente. Por primera vez, no llevaba consigo una pila de hojas llenas de anotaciones subrayadas, ni se sentía abrumada por la cantidad de datos que debía recordar. En cambio, tenía en su mente una comprensión clara de los temas, como si las piezas de un rompecabezas hubieran encajado de manera natural. Aún así, cuando vio a Matías sentado en su lugar, relajado como siempre, no pudo evitar sonreír. Espero que tu método realmente funcione, murmuró antes de que les entregaran las hojas de examen. Cuando los resultados fueron publicados, la sorpresa fue general. Matías, como muchos ya anticipaban, había obtenido la mejor calificación del curso. Pero lo que nadie esperaba era que Carla estuviera justo detrás de él. Aquella joven que había pasado años confiando en el estudio tradicional, había logrado cambiar su enfoque en el último momento y, para su asombro, le había funcionado mejor de lo que imaginó. Fue entonces cuando entendió que el éxito académico no dependía solo de la cantidad de horas que se pasaban frente a los libros, sino de la forma en que se procesaba la información. Después de aquel examen, la percepción sobre Matías cambió por completo. Ya no lo veían como el estudiante distraído que apenas tomaba notas, sino como alguien que había encontrado una manera más eficiente de aprender. Algunos incluso comenzaron a pedirle consejos, curiosos por entender su método, pero Matías nunca intentó imponer su forma de estudiar a nadie. Cada quien aprende a su manera,
decía con modestia. Para él, lo importante no era demostrar que su enfoque era mejor, sino ayudar a quienes estuvieran dispuestos a ver el aprendizaje desde otra perspectiva. Carla, por su parte, sintió que había experimentado una transformación. Se dio cuenta de que durante años había estudiado con miedo, miedo a olvidar datos, miedo a no cubrir todo el material, miedo a no ser lo suficientemente buena. Pero ahora entendía que el verdadero aprendizaje no se basaba en la cantidad de información acumulada, sino en la capacidad de comprender y aplicar los conceptos. A partir de ese momento, cambió su enfoque y comenzó a disfrutar más del proceso. Años después, cuando recordaba aquella etapa, sabía que conocer a Matías no solo le había ayudado a aprobar un examen, sino que le había enseñado una lección que la acompañaría toda la vida. Con el tiempo, Matías y Carla siguieron caminos distintos, pero aquel examen final marcó un antes y un después en la vida de ambos. Matías continuó con su estilo relajado pero eficiente, sorprendiendo a sus profesores y compañeros en cada materia que cursaba. Algunos intentaron imitar su método, pero pocos lograban aplicarlo con la misma naturalidad. No se trataba solo de tomar menos apuntes o de evitar largas sesiones de estudio, sino de entrenar la mente para captar lo esencial en el momento adecuado. Por su parte, Carla empezó a compartir su experiencia con otros compañeros. Aunque seguía siendo una estudiante dedicada, dejó atrás la obsesión por memorizarlo todo y comenzó a confiar más en su capacidad de razonar. Gracias a ello, no solo mejoraron sus calificaciones, sino que también empezó a disfrutar el proceso de aprendizaje de una forma que nunca antes había experimentado. Aprendió que el esfuerzo no se medía solo en horas de estudio, sino en la efectividad con la que se asimilaba el conocimiento. A medida que avanzaban en la universidad, Matías y Carla se dieron cuenta de que sus caminos estaban más entrelazados de lo que imaginaban. Aunque no siempre coincidían en las mismas clases, comenzaron a reunirse con más frecuencia, no solo para estudiar, sino también para compartir ideas sobre distintos temas. Lo que al principio había sido un simple intercambio de métodos de estudio, se convirtió en una amistad basada en la admiración mutua. Carla aprendió a relajarse más, a confiar en su capacidad de análisis, mientras que Matías descubrió que a veces estructurar el conocimiento de manera más organizada también tenía su valor. Con el paso del tiempo, ambos fueron reconociendo que no existía un único camino hacia el aprendizaje. Algunos necesitaban escribir cada palabra, otros podían absorber la información solo con escucharla. Lo importante era encontrar el método que realmente funcionara para cada uno. Inspirados por esta idea, decidieron formar un pequeño grupo de estudio en el que cada integrante compartiera su forma de aprender. No tardaron en notar que muchos estudiantes que antes se sentían frustrados o inseguros con sus notas comenzaron a mejorar su rendimiento. Fue entonces cuando comprendieron que la verdadera clave del éxito académico no era seguir un sistema rígido, sino aprender a conocer cómo funcionaba la propia mente. Con el grupo de estudio en marcha, algo sorprendente comenzó a suceder. Estudiantes que antes se sentían incapaces de aprobar materias difíciles empezaron a ver mejoras notables. Algunos descubrieron que necesitaban discutir en voz alta los temas para recordarlos mejor. Otros se dieron cuenta de que resúmenes visuales les ayudaban más que largas lecturas. La diversidad de métodos dentro del grupo permitió que cada quien encontrara su propia forma de aprender, sin sentirse atado a lo que los profesores o los libros dictaban. Matías
Aunque nunca había buscado ser líder, se convirtió en una referencia para muchos. Su capacidad para simplificar ideas complejas y hacerlas comprensibles para todos lo convirtió en alguien respetado, incluso por aquellos que antes lo habían subestimado. Carla, por su parte, equilibraba el grupo con su disciplina y organización, ayudando a estructurar los encuentros y asegurándose de que nadie se quedara atrás. Juntos lograron crear un ambiente donde aprender ya no era una fuente de ansiedad, sino un proceso dinámico y natural. A medida que el grupo de estudio crecía, los rumores sobre su efectividad comenzaron a extenderse por la universidad. Profesores que antes habían visto a Matías como un alumno distraído ahora reconocían su talento para el análisis y la síntesis de información. Algunos incluso comenzaron a recomendar su método a estudiantes con dificultades. Sin haberlo planeado, Matías y Carla se convirtieron en una referencia para aquellos que buscaban mejorar su desempeño sin sacrificar su bienestar mental. Con el tiempo, ambos se dieron cuenta de que su enfoque no solo servía para aprobar exámenes, sino que también los estaba preparando para la vida real. Aprendieron que el conocimiento no era solo una acumulación de datos, sino una herramienta que debía usarse con inteligencia. Esta filosofía los acompañó cuando, al terminar la universidad, tomaron caminos diferentes. Matías se dedicó a la consultoría en educación, ayudando a diseñar métodos de aprendizaje más eficaces, mientras que Carla se convirtió en profesora, aplicando lo que había aprendido para enseñar a nuevas generaciones a estudiar de manera más efectiva y sin miedo. Años después, cuando Carla ya tenía experiencia como docente, se encontró con un estudiante que le recordó mucho a Matías. Se trataba de un joven que rara vez tomaba notas y parecía estar siempre distraído, pero que al ser evaluado demostraba un entendimiento excepcional de los temas. En lugar de corregirlo o presionarlo para que siguiera el método tradicional, decidió observarlo con más atención. No tardó en darse cuenta de que, al igual que Matías, él tenía su propio sistema para aprender. En ese momento, comprendió que su papel como profesora no era imponer un solo camino, sino ayudar a cada alumno a descubrir el suyo. Mientras tanto, Matías había llevado su pasión por la educación más allá de la universidad. Había comenzado a trabajar con instituciones que buscaban mejorar sus métodos de enseñanza, diseñando estrategias para hacer que el aprendizaje fuera más accesible y menos estresante para los estudiantes. Su nombre se hizo conocido en círculos académicos, y muchas personas se sorprendían al saber que aquel experto en pedagogía alguna vez había sido visto como el alumno distraído de su generación. Sin embargo, para él, lo importante no era el reconocimiento, sino saber que su forma de aprender podía ayudar a otros a encontrar su propio camino. Con el tiempo, tanto Matías como Carla vieron cómo su trabajo impactaba la vida de muchas personas. Los estudiantes de Carla aprendían a estudiar sin miedo, a confiar en su comprensión en lugar de depender únicamente de la memorización. Ella sentía una gran satisfacción al ver cómo algunos, que antes se consideraban malos alumnos, comenzaban a destacar cuando descubrían el método que mejor funcionaba para ellos. En cada clase, recordaba la lección que Matías le había enseñado aquel día antes del examen final. No se trataba de cuánto estudiabas, sino de cómo lo hacías. Por su parte, Matías comenzó a recibir invitaciones para dar charlas sobre educación y aprendizaje. Viajó a distintas universidades y centros educativos,
compartiendo su historia y explicando cómo había desarrollado su método. Aunque nunca había buscado ser una figura pública, su enfoque práctico y accesible capturó la atención de profesores y estudiantes por igual. Un día, después de una conferencia, recibió un mensaje de Carla. Todavía hay alumnos que creen que estar distraído en clase significa fracasar, pero gracias a lo que aprendí de ti, ahora sé que algunos de ellos son simplemente más inteligentes de lo que aparentan. Ese mensaje le sacó una sonrisa a Matías. Era curioso cómo la vida los había llevado por caminos distintos, pero unidos por la misma causa. Demostrar que el aprendizaje no era una fórmula rígida, sino un proceso personal. Le respondió a Carla con unas pocas palabras, pero que lo decían todo. Solo necesitan a alguien que crea en ellos, como tú creíste en mí. Y era cierto. Si algo había aprendido en su trayectoria, era que muchas personas no fracasaban porque no fueran capaces, sino porque nadie les había mostrado que podían aprender de una manera diferente. A medida que su trabajo seguía expandiéndose, Matías fue contactado por varias editoriales que le proponían escribir un libro sobre su método de aprendizaje. Al principio dudó, pues nunca se había visto a sí mismo como un escritor, pero después comprendió que esa era la mejor forma de compartir su experiencia con más personas. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir, no con un tono académico, sino como si estuviera explicándole su historia a un viejo amigo. En cada página recordó sus días en la universidad, la frustración de sus compañeros, la conversación con Carla y el momento en que todo cambió. El libro de Matías fue publicado meses después con un título sencillo pero directo: Aprender a aprender. No tardó en convertirse en un éxito entre estudiantes, profesores y cualquier persona que buscara una manera más eficiente de adquirir conocimientos. A diferencia de los manuales tradicionales de estudio, su libro no hablaba de estrategias rígidas ni de técnicas infalibles, sino de la importancia de entender cómo funciona la mente de cada persona. Explicaba que no todos necesitaban el mismo método y que lo crucial era encontrar el enfoque que mejor se adaptara a cada uno. Cuando Carla recibió su ejemplar, lo hojeó con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ahí estaban sus conversaciones con Matías, las dudas que ella misma había tenido en su momento y las respuestas que habían cambiado su manera de ver el estudio. No pudo evitar reírse cuando llegó al capítulo donde él mencionaba aquella tarde en la cafetería, cuando le había pedido ayuda antes del examen final. Se sintió agradecida de haber cruzado caminos con alguien que, sin proponérselo, había transformado su vida. El impacto del libro de Matías fue más grande de lo que él mismo había imaginado. Recibía correos de estudiantes que le agradecían por haberles mostrado que no estaban haciendo todo mal, sino que simplemente necesitaban encontrar su propio ritmo de aprendizaje. Profesores lo contactaban para decirle que habían cambiado la forma en que enseñaban, dándoles a sus alumnos más libertad para descubrir lo que realmente funcionaba para ellos. Sin darse cuenta, su experiencia en la universidad se había convertido en una herramienta de transformación para miles de personas. Un día, mientras revisaba mensajes en su correo, encontró uno que lo emocionó más que cualquier otro. Era de Carla. No era largo ni demasiado emotivo, pero para Matías significaba mucho. Decía: este semestre tuve un estudiante que me recordó a ti. Siempre parecía distraído, nunca tomaba notas, y los demás pensaban
que no le importaba la clase. En vez de corregirlo, lo observé. Al final, sacó la mejor nota del curso. Solo quería que supieras que de alguna forma tu historia sigue repitiéndose en otros. Matías sonrió al leerlo. Su método no había sido solo una forma de aprobar exámenes, sino un cambio en la manera en que las personas entendían el aprendizaje. Se recostó en su silla y miró por la ventana, recordando aquellos días en la universidad cuando todos pensaban que simplemente no le importaba. Si tan solo supieran lo lejos que lo había llevado esa supuesta distracción, cerró la laptop, tomó su mochila y salió a caminar. La vida seguía adelante y él estaba listo para seguir aprendiendo. Y así, la historia de Matías nos enseña que no siempre el camino más obvio es el más efectivo. Cada persona tiene su propia manera de aprender y entender eso puede marcar la diferencia. Así que, la próxima vez que alguien parezca distraído o poco esforzado, tal vez valga la pena mirar más de cerca. El verdadero aprendizaje podría estar ocurriendo de una forma que nadie imagina. Si te gustó este video y quieres más historias inspiradoras como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es muy importante para que sigamos trayendo reflexiones que pueden cambiar la forma en que vemos el mundo. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo. Soy Andrés.